7 de la mañana, 35 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 16 grados 6 décimas y aumentaron los casos de tuberculosis en la Argentina. Una nota que salió en los medios gráficos de comunicación que generó, por supuesto, miedos, dudas, y por eso la tenemos en comunicación telefónica a la doctora María Cristina Bryan, médica tisioneumonóloga, coordinadora de la sección tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Muy buenos días y gracias por atendernos aquí en Mañana Federal. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, María Cristina, gracias por tu tiempo. Contanos acerca de esta enfermedad que nos parece que estamos hablando de algo que no existía más, pero aumentaron los casos en nuestro país. Eso es terrible, pensar que la tuberculosis no existía. La tuberculosis existe desde época inmemorial aquí en la República Argentina, desde la época del virreinato. O sea que es una enfermedad que llegó y nunca se fue. Ajá. Actualmente lo que podemos decir que la notificación de casos de tuberculosis ha aumentado, lo que no quiere decir que vaya creciendo la enfermedad. Ahora, sino contanos, que sí, hay una mejor notificación de casos en todo el país. Sí. ¿Nos explicás qué es la tuberculosis? ¿En qué consiste la enfermedad? La tuberculosis es una enfermedad transmisible persona a persona, o sea, es una enfermedad que no requiere un vector, como sería la enfermedad de Chagas, ¿sí? Donde la vinchuca actúa como un transmisor de la enfermedad. Ajá. La enfermedad se transmite de persona a persona. La vía aérea es la más frecuente de transmisión. Si bien hay otras vías de transmisión, como la vía digestiva o la cutánea mucosa, la vía aérea es la que en un 90% de los casos transmite la enfermedad. Sería como una infección en el pulmón. Sí, pero puede atacar o estar en toda la economía, no solamente en el pulmón. La tuberculosis, sí, en la vía aérea, o sea, a través de la vía aérea nos podemos contagiar, a través también de la sangre, ¿no es así? Se puede llegar a distribuir la enfermedad por todo el organismo. Es una enfermedad social que la notificación de la enfermedad por parte del profesional que la asista es obligatoria y es una enfermedad curable en el 99% de los casos. Además de curable, tiene tratamiento. Y este tratamiento es un tratamiento gratuito que se le ofrece a toda la población, ya sea en organismos públicos o privados. O sea que es una enfermedad prevenible y tratable, ¿sí? Y curable en la mayoría de los casos. O sea que no hay que asustarse tanto. No hay que asustarse, pero sí hay que prevenir. Bueno, ¿y cómo hacemos ¿sí? para prevenir? Porque la vacuna está dada. Sí. La vacuna es un método de prevención, sí. ¿sí? Pero lo que no quiere decir que no se pueda contraer tuberculosis. La vacuna lo que hace es prevenir sobre las dos formas importantes de tuberculosis. Una es la meningitis tuberculosa y otra es la distribución o la diseminación de la enfermedad a través del organismo. Pero lo que nosotros tenemos que observar es que cualquier persona que tosa durante más de 15 días, eso es lo que llamamos los médicos una persona sintomática respiratoria. Durante 15 días está tosiendo. Entonces esa persona es importante que concurra a un profesional y que no empiece a tomar diferentes cosas que le va indicando el vecindario, claro, para controlarse. Sí, es una enfermedad transmisible y curable. Sí. O sea que la tos es uno de los síntomas. ¿Cuáles son otros o solamente con tos? No. No. Además la tos puede ser una tos irritativa, o sea, esas toses tipo alérgica, ¿no? Que uno tose y que no tiene expectoración, que no tiene moco. También puede ser una tos con moco. Tos con estrías de sangre, lo que nosotros llamamos con una expectoración, con un moco purulento y con sangre. Puede además tener decaimiento, de por sí tiene decaimiento, o sea, la persona está cansada, está asténica, con ganas de no hacer nada. Una persona que no tiene ganas de comer, que está anoréxica, que por supuesto baja de peso, que comienza con una palidez amarillenta bastante importante, que puede tener fiebre o febrículas, o sea, temperaturas continuas o no durante el día. Además de eso, una persona que por las noches transpira mucho, es lo que nosotros llamamos sudoración nocturna. Todos, fíjense que todos esos signos y esa sintomatología
muchas veces se enmascara con otras enfermedades. Sí, una claro. persona que esté engripada puede tener todo esto, Claro. ¿verdad? Entonces, muchas veces, debido a este enmascaramiento que sufre la enfermedad, se llega tarde al diagnóstico. Por eso es importante que la gente, y sobre todo los profesionales, sepan que la tuberculosis está entre nosotros, que aproximadamente entre 9.000 a 12.000 casos por año se diagnostican en la República Argentina como casos nuevos, que es una enfermedad de las grandes ciudades, dado que el hacinamiento es uno de los factores predisponentes para la enfermedad, un factor de riesgo muy importante. Entonces hay que estar alerta, como todas las cosas, el prevenir es curar, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando hay un paciente que es tuberculoso, o sea que se ha detectado la enfermedad, no hay que asustarse, sino que hay que el paciente aislarlo, ¿sí? Para que no siga transmitiendo la enfermedad, para que no siga contagiando a otras personas, y además de eso hay que tratar de controlar a toda la gente que está en contacto con ese paciente. O sea, no solamente tratar al paciente una vez diagnosticado, sino hacer la consulta, ¿sí?, de todas las personas que están en contacto con ese paciente. Desde ya que las personas que más van a estar en contacto son quienes viven con ese paciente, ¿no es así? Claro, la familia. Puede no requerir internación, entonces. Por supuesto, no, como hay que aislar a la persona, ¿viste? Por eso. No, aislar en la casa, diciendo de que, bueno, que esa persona tiene que estar con un barbijito. Estamos diciendo que es una transmisión que es por la vía aérea, entonces hay que tratar que esa persona esté aislada del resto durante un tiempo, ¿no es así? Sí. Hasta que no siga contagiando. Cuando empieza el tratamiento, esa persona aproximadamente, no quiere decir que sea así tan taxativo, pero a los 15, 20 días ya deja de contagiar. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Hay un antibiótico? Sí, el tratamiento es un tratamiento que tiene una asociación de diferentes medicamentos y que la persona lo puede tranquilamente, se le puede dar a la persona en cualquier lugar público o privado. Es un tratamiento que hace muchísimos años era un tratamiento de años, de 3, 2 años. Actualmente con un tratamiento de 6 meses, en forma, digamos, continua, que la persona no lo abandone, esa persona puede llegar a la cura sin ningún inconveniente y sin que la enfermedad deje secuelas. 6 meses medicándose, ¿no? 6 meses medicándose, sí. En una primera etapa, generalmente la persona toma 4 drogas diferentes, 4 medicamentos diferentes, y en una que dura aproximadamente 2 meses, y en una segunda etapa que dura 4 meses, la persona con 2 medicamentos que se le dan generalmente en un solo comprimido, los 2 medicamentos, la persona puede cumplir con su tratamiento y puede curar de la enfermedad. Por eso es importante pensar que la tuberculosis existe, saber que es una enfermedad prevenible, curable, que tiene tratamiento gratuito y que cuanto más nosotros lleguemos a tiempo, cuando el diagnóstico sea más temprano, vamos a evitar que continúe la cadena, no sé si epidemiológica de la enfermedad. Los chicos están en edades tempranas, están exactamente igual de expuestos que los mayores. Es una enfermedad que se da en otra edad. No, es una enfermedad que puede tranquilamente colonizar en cualquier edad. O sea, desde recién nacido hay tuberculosis congénitas, o sea que el feto ya viene, el niño ya viene enfermo desde la madre. Claro. Y hay, además, no respeta edad, o sea, desde el nacimiento o desde la pancita de la mamá hasta el longevo, ¿no es así? Hasta la ancianidad. Y también es importante recalcar que no es una enfermedad solamente de la clase pobre, sino que es una enfermedad que no respeta clase social. La enfermedad puede tranquilamente transmitirse a cualquier persona, ¿sí? Ahora, doctora, usted decía que es una enfermedad que si se la medica a tiempo, si se la trata a tiempo, ¿qué pasa si nos dejamos estar? Si nos dejamos estar, el problema más importante es que puede dejar secuelas, que pueden inhabilitar a la persona de por vida. O sea, la tuberculosis, como es una enfermedad social, como yo le dije al principio, es una enfermedad que
al transmitirse de persona a persona, ¿cuándo más se va a transmitir? Cuando esa persona está en contacto más con otras personas. Entonces, el grupo o el rango más importante de enfermos que nosotros tenemos es el que va entre los 15 y los 45, 50 años. Y si usted se fija, es la edad más productiva de la vida. O sea, es cuando la persona está trabajando, está estudiando, está relacionándose. Entonces, ¿qué sucede? Si esa persona no se diagnostica a tiempo, esa persona puede quedar con secuelas importantes que lo inhabiliten después para trabajar, para estudiar, etcétera, ¿no? Sí. O sea, que es una enfermedad que tiene, sobre todo, la población estar atenta, pero también la parte profesional, o sea, el médico, los agentes de salud, tienen que saber que la enfermedad está, que existe, que no es una enfermedad solamente del norte de nuestro país, donde las tasas de la enfermedad son altas, importantes, las provincias de Salta, la provincia de Jujuy, sino que es una enfermedad, como le dije recién, de las grandes urbes. Claro. La ciudad de Buenos Aires tiene tuberculosis. Yo les diría que las provincias que más tienen en la nación son Salta, Jujuy, la provincia de Buenos Aires y la capital federal. La capital federal más o menos tiene una cantidad de casos nuevos anuales, o sea, diagnóstico de enfermos de tuberculosis que se asisten en la capital federal, aproximadamente está entre 2.500 a 2.800 personas. Es un montón. Es una cifra interesante. De esas personas tenemos que nosotros discriminar aquellas personas que son residentes en la capital federal, claro, y las personas que no residen en la capital federal y que sí se asisten médicamente en la capital federal. Claro. Más o menos un 50% de los casos diagnosticados en capital federal pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Y dentro del 50% de estos casos, que los que viven, o sea, que residen en la capital federal, también tienen una distribución heterogénea, ¿no? La zona más afectada de la capital federal es la zona sur, y siendo la zona sobre todo del área programática del Hospital Piñero la que tiene mayor casos de tuberculosis dentro de la capital federal. Y doctora, así como usted decía que los síntomas para nosotros pueden ser síntomas al principio, pensar que es otra cosa, un resfrío, algo. Una gripe. Cuando nosotros vamos al médico, para el médico es inmediata, puede detectar inmediatamente que es tuberculosis, o también es parte de un proceso y a lo mejor no se puede detectar apenas uno se acerca. Quizá hay que hacer algunos estudios. Lo que pasa en medicina es lo siguiente: uno cuando piensa, uno tiene que pensar que la enfermedad está. Claro. Usted recién me decía que hay médicos que todavía piensan que hay tuberculosis o que la tuberculosis no existe. Y sí, la tuberculosis existe, la tuberculosis está, y hay que pensarla como es una de las causas más importantes que afectan la vía respiratoria y el resto del organismo. Cuando uno piensa que un paciente puede tener tuberculosis, rápidamente se hace un examen de esputo, ¿sí? O sea, de lo que la persona escupe, de lo que la persona arroja, y allí se puede determinar si hay bacilos o no bacilos en la expectoración. Otra de las cosas es lo que habitualmente se hace mucho más rápido, es la reacción de Mantoux. O sea, la PPD famosa, lo que nosotros colocamos en el brazo y que la leemos aproximadamente después de que pasan las 48 horas, entre las 48 y las 72 horas de aplicarla. Y esa vacuna, y esa intradermorreacción lo que no nos va a dar es si el paciente está enfermo, lo que nos va a decir si esa persona estuvo en contacto o no con el bacilo de Koch. Y luego, como dijimos que la transmisión aérea era la más importante, entonces lo que se hace para verificar o no si hay una tuberculosis es la placa de tórax, o sea, ver al paciente, revisar ese paciente, hacer una buena anamnesis de ese paciente. ¿Qué significa esto? Un buen interrogatorio del paciente. Debido a que nosotros estamos viendo un paciente, pero debemos saber en qué medio se está desarrollando la parte social de ese paciente. Por eso nosotros, una vez que detectamos al enfermo tuberculoso, lo que hacemos es un estudio de los contactos de ese paciente. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros tenemos que establecer aquellas personas que conviven con el paciente o que están con el paciente durante determinadas horas en el día. Entonces, a partir de ahí vamos a hacer una clasificación de esos contactos. Aquellos que están 6 horas o más con el paciente durante el día, que son los contactos de alto riesgo, es decir, que están más propensos al contagio y a enfermar, que son, por ejemplo, la familia. Claro. La familia o aquellas personas que están en una oficina, o sea, en el lugar de trabajo de esa persona, Claro. o los que están en el colegio, o los que están en comunidades cerradas, por ejemplo, los que están en las casas de reposo de ancianos, o los que están en comisaría, en cárceles, etcétera. Esas personas que están más de 6 horas están en un contacto casi permanente con esa persona enferma y es necesario controlarlas. Claro. Lo mismo aquellas personas que están un poco de menos horas, 4 horas más o menos, que son generalmente los chicos que están en las clases, ¿no es así? Claro. Que comparten en los colegios. Y después, esos serían los de mediano riesgo. Y después tenemos los de bajo riesgo, que son aquellos que se encontraron con un paciente tuberculoso una vez en una fiesta, en una reunión, etcétera. Sí, lo que el médico tiene que hacer es el control, el tratamiento del paciente enfermo y el control de aquellos contactos de alto y mediano riesgo que han estado con el paciente. Genial, doctora, muchísimas gracias por toda esta explicación y por su tiempo aquí en nuestro programa Mañana Federal. Bueno, y nosotros, la verdad, como Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, estamos tratando de concientizar, sobre todo a los profesionales sobre la enfermedad, diciendo que existe y que los profesionales a su vez salgan a la población en busca del paciente sintomático respiratorio. Somos nosotros como asociación agradecidísimos a que se dé a publicidad esta enfermedad. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctora, por su tiempo. Que tenga un excelente día. Igualmente. Gracias. Adiós. Doctora María Cristina Bryan, médica tisioneumonóloga, coordinadora de la sección tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, pasó por Mañana Federal.